Diga, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Amén. Bueno, pues le doy gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Siempre es un privilegio y de gran gozo hablar de la palabra de Dios y de escudriñar la Escritura, porque en ella podemos guiarnos cada día. Y bueno, pues hoy el Señor me dio una palabra para todos nosotros, para mí principalmente, ¿verdad? O si usted también quiere, es para usted también. Entonces, palabra que el Señor me ha dado el día de hoy y mientras estábamos aquí ensayando, el hermano Pastor Omar estaba diciendo de eso y fíjese, no sé, a lo mejor Dios trabaja así. Y digo, la palabra que yo traigo en este día es sobre el Salmo 42, que habla sobre la necesidad que tiene el ser humano de Dios, la necesidad que tenemos de Dios. Y habla sobre la sed que debemos de tener de Dios. Y mientras llegó el hermano Omar, me había acordado que hay unas palabras por ahí que para el viernes también, que tipos de palabras así. Digo, wow, Señor, pero no, yo no agarré esa palabra porque lo voy a hacer en un día futuro, sino que el Señor me dio esta palabra para este día, para nosotros, ¿verdad? Así que gracias a Dios por eso. Y si ustedes me quieren acompañar, por favor, al Salmo 42. Salmo 42. Cuando lo tengan, lo leemos todo, ¿verdad? Amén. Vamos a leer el Salmo 42 hasta el 5, vamos a leer, ¿ok? Lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y me derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo y en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperaré en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos guíe en esta palabra. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Dios. Gracias, Señor, porque por tu misericordia te plació, Señor, traernos aquí en esta noche para convivir juntos, Señor, en comunión, Señor, para gozarnos uno con los otros, para ver a nuestros hermanos que no hemos visto por semana, para platicar, para alegrarnos, Señor, pero principalmente, Señor, el propósito de estar aquí es para escuchar tu palabra, Señor, que tú nos llenes, Señor, ese vacío que a veces hay en nuestros corazones, Señor, que nos dé esa palabra que necesitamos, Dios, cada uno de nosotros. Que salgamos de este lugar, Señor, y que podamos, Señor, que sea una palabra que caiga en nuestro corazón, Señor, y pueda fortalecer nuestra fe, mi Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Bueno, pues el tema que le traigo el día de hoy, yo le puse como título Mi necesidad de Dios. Yo creo que lo único que necesitamos en este mundo es reconocer que tenemos una gran necesidad de Dios. Son buenas las cosas de este mundo, las cosas materiales, las cosas, todas las cosas son de bendición para nuestra vida. Pero si no tenemos en claro que nuestra mayor necesidad es Dios, todas esas cosas en vano vienen a nuestra vida y no lo aprovechamos para nada. Entonces la necesidad de Dios, aquí vemos el libro de los Salmos, en el Salmo 42, el libro de los Salmos en sí mismos, dicen los estudiosos que el libro de los Salmos son cánticos, son alabanzas,
son poesías, fueron escritos. Pero en esta poesía podemos ver muchos tipos de alabanza, digamos así, por decirlos. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay momentos de gozo. En los salmos están llenos tantos tipos de gozo. Hay momentos de plegarias y todo así, que según los estudiosos dicen que son cantados, ¿verdad? Pero a comparación de los tiempos de ahorita, hay muchas alabanzas que la gente canta y a veces no edifica. Y aquí vemos los cantos que Dios nos dejó, que son cantados. ¿Cuántos no han escuchado aquel salmo que dice, te exaltaré, oh Señor? Y empiezan los hermanos a cantar esa alabanza y es hermoso. Son salmos cantados. Entonces la palabra dice que cantemos en la iglesia salmos e himnos y cánticos espirituales para la edificación de la iglesia. Porque para eso están los cantores, para alabar al nombre del Señor, ¿verdad? Para fortalecer a cada uno. El salmista escribe en el Salmo 42, dice, Salmo 42, yo por acá, a ver. Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ok, este salmo narra la vida. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado situaciones y nos podemos sentir identificados con este escritor, con este salmista. Yo no sé cuántas veces ha usted pasado por situaciones difíciles y a veces pensamos que nuestra solución está en las personas. Cuando estamos enfermos, buscamos a un doctor, ¿verdad? Lo cual es bueno, porque Dios puso a los doctores para todas esas cosas. Entonces, es bueno, pero aquí el salmista estaba pasando de un momento de dificultad. Y empezó a decir, como el ciervo brama por ti, Señor, así brama mi alma. Que el ciervo es un animal de la familia de los alces, de los venados, todos esos tipos. Y según dicen, que esos animales, los ciervos, se describe como un animal que sufre de una necesidad de agua constantemente. Por eso cuando usted mira en la foto un dibujo pintado, ves a un venado o tipo de animales, siempre está a la orilla de un lago. ¿Por qué? Porque ahí está cerca del agua, ¿no? Entonces imagínate esos animales, que el agua es tan vital para ellos. Imagínense que esos animales estén lejos de ese lugar. Es muy difícil y describe el salmista este siervo como un siervo que tiene esa necesidad de beber agua, pero a lo cual se le hace difícil porque está un poco lejos, está en busca de ese agua. Entonces, comparándolo a nuestra vida, nosotros tenemos necesidad de Dios. Nosotros tenemos esa necesidad de Dios, pero Dios está ahí, siempre ha estado ahí. Entonces nosotros somos como ese siervo. Si estamos lejos de Dios, si estamos lejos, separados de Dios, y le pedimos, Señor, yo necesito más de ti, pero también hay que reconocer que hay que ir donde Él está. Hay que buscar el lugar donde el Señor está, te quiere. Venimos a la iglesia, en la congregación. Aquí venimos en este momento, aquí el Señor está con nosotros, ¿no? Él está aquí ayudándonos, guiándonos, enseñándonos, porque donde está uno, dos o tres, dice la palabra, ahí está Él. Donde hay dos o más hablando en su nombre, ahí está el Señor. Entonces, nosotros tenemos que acudir a Cristo. ¿Estamos en necesidad? Ciertamente, pero tenemos que acudir a los pies de Cristo. Primeramente a los pies de Cristo, a pedirle dirección. Señor, guíame, ¿qué tengo que hacer? Estoy enfermo, necesito ir al médico, pero Señor, primeramente vengo delante de ti para pedirte, Señor, que me ayude. ¿Cómo puedo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Porque yo, hablando personalmente, yo soy un poco torpe, diría yo. Un poco torpe en el sentido que se me hace muy difícil hacer las cosas. Entonces, cuando veo que soy más torpe, veo que necesito acercarme más a Dios para que me ayude, ¿verdad?
Si necesitamos que las cosas se nos hagan un poquito más fácil o que el Señor hace grandes cosas, tenemos que acudir al Señor. El Señor tiene que guiarnos, ¿verdad? Por eso dice que Él nos dejó su Espíritu Santo para que nos guíe en toda verdad y en nuestras necesidades, ¿verdad? Así que, así dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma, alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Porque muchas personas allá afuera saben que tienen necesidad. Podemos compararlo también con un vacío en el corazón de la persona. Las personas tienen ese vacío en su corazón que tratan de llenarlo con muchas cosas. Yo cuando era más joven, cuando tenía 19, 20 años, siempre trabajaba, como yo le conté, trabajaba con los amigos y ese vacío en mi corazón me llevaba con ellos a disfrutar la vida allá afuera. Pensábamos que con ir y emborracharnos cada viernes y estábamos felices y todo, pero ¿qué es lo que pasaba después? Al otro día, avergonzado, triste, sin dinero. ¿Por qué? Porque buscamos llenar ese vacío donde el lugar equivocado, donde no lo es. Cuando el Señor es el único que puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Y lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en sus cartas, cuando escribe, hermano, conformado con los que tengas ahora, confórmate. Porque imagínate, mis hermanos, cuando no te conformas con lo que tienes ahora, cada día quieres algo bueno. Los teléfonos celulares, cada día está saliendo que iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, hasta el 15, pero a veces yo quiero cambiar eso, cada día tener algo, estar al corriente del mundo, ¿verdad? Pero nosotros no estamos viviendo como la corriente de este mundo, sino que estamos cada día más buscando la palabra del Señor y aprendiendo a vivir sabiamente en Él. Entonces, el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuánto presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de día y de noche. Entonces este hombre estaba pasando por situación muy complicada, difícil en su vida y tenía esa necesidad de Dios y sabía que solamente Dios podía llenar ese vacío en su corazón. La gente lo miraba y decía, mira ese hombre, míralo, cómo dice que ama a Dios y sirve a Dios, pero míralo cómo está, todo triste, todo desanimado. ¿Han visto ustedes cristianos que viven así muchas veces? Tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos a un Dios vivo, tenemos a un Dios que todo lo puede, pero no demostramos eso. Y el cristiano que no demuestra lo que cree, es triste ver así el cristiano, soy cristiano, creo en Dios, pero te miran todo desanimado. ¿Qué van a decir la persona? Yo quiero ser como tú, quiero andar así de desanimado como tú, quiero andar así de triste como tú. No, mis hermanos, tenemos que estar felices porque el Señor es el que es nuestra ayuda, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Nuestro socorro, nuestra ayuda viene de Dios. Amén. Y hay que tener en cuenta que, como dice el Salmo 23, Él es nuestro pastor y Él nos va a guiar a las corrientes de aguas. Esa corriente de agua en la cual habla aquí el salmista en el Salmo 42, esa sed que tenemos, el Señor nos va a guiar. David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto, Él me guiará. Él nos va a guiar, pero ¿cómo Dios nos va a guiar si nosotros no estamos buscando a Dios? Si no ponemos en primer lugar a Dios, ¿cómo el Señor nos va a guiar? No va a poder guiarnos, no nos dejamos guiar. ¿Me entiendes? Entonces hay que acudir a la cruz de Cristo para ver que tenemos esa gran necesidad de Él. Tenemos la necesidad de Dios. Entonces, por eso le digo el tema, mi necesidad de Dios. Si usted reconoce que tiene esa necesidad de Dios, pues el Señor nos habla, mis hermanos, que nosotros tengamos esa fe firme en Él. A pesar de las pruebas, no sé cuáles pruebas estarán pasando ustedes, pero yo, mi familia, estamos pasando pruebas, estamos pasando situaciones un poco difíciles, pero ¿qué es lo que hacemos?
pues ir delante del Señor de rodillas delante de Él y a pedirle y a poner nuestra petición delante de Él. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y más que ahora estamos en época, como dicen los hermanos, de Pascua, ¿verdad? Y que cada año estamos allá afuera las personas, ¿cómo le podemos decir? Que no son cristianos, pero que tienen esa religión, por ejemplo, como en el católico, en mi pueblo se le acostumbraba que cada año pues, la gente hacía eso como para recordar, levantaban la cruz y todo, y hacían como todo un show. Pero es algo bonito, pero el problema es, ¿qué pasa después? Después pasó la Pascua, ¿y ahora qué pasó? No, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir con la mente siempre pensando que estamos ahí para servirle al Señor y estamos aquí en este mundo para representar la palabra de Dios, para representar como pueblo de Dios. Y debemos de vivir la palabra de Dios. Pero primeramente que Él nos enseñe a nosotros y que nosotros vayamos a ese lugar, a ese pozo, a ese corriente de agua. Porque esa es la necesidad que tenemos. Y no podemos dar frutos si no estamos plantados junto a un corriente de agua. Amén. Y es lo que dice el Salmo 1, si pueden, vamos a leerlo. Salmo 1 dice así, la bienaventuranza, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, aquí la palabra nos está enseñando que para que nosotros seamos un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, que podamos dar fruto, tenemos nosotros que meditar en la palabra de Dios. Y ese vacío que tenemos mientras nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, ese vacío lo llena Jesucristo en su palabra. ¿Estás triste? Como dice la palabra. ¿Estás triste? Canta alabanza a Dios. ¿Estás enfermo? Pídales a los ancianos que oren por ti. Y la oración de fe sanará al enfermo y sus pecados serán perdonados, dice la palabra del Señor. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Porque a veces ese vacío es como una tristeza que tenemos. A veces ese vacío es esa necesidad tan grande de Dios que tenemos. Entonces tenemos que reconocerlo, porque si no reconocemos, siempre vamos a andar como una persona, fracasada. Y con Cristo, pues hay que vivir, hermano, como dice la palabra, que con Él ya nos dio la victoria. Amén. Amén. Deje ver aquí, dice, por ejemplo, en la Biblia menciona que el agua es más importante que el alimento, ¿verdad? Estamos hablando de la necesidad, la sed que tenemos de Dios. Pero también sabemos, naturalmente sabemos que el agua es algo esencial para la vida de las personas. Y dicen que el agua es más importante que el alimento. Podemos pasar muchos días sin comer, pero si no bebemos agua, nos deshidratamos y el cuerpo va a sufrir. Entonces, en la Biblia podemos ver muchos ejemplos donde habla de que el agua era tan esencial, tan importante para nuestra vida y para las personas. Por ejemplo, podemos ver en Génesis 21:15, donde habla de la mujer. Vayamos a Génesis 21:15. 21:15 dice, y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró.
Vieron, mis hermanos, mientras Agar estaba caminando con su niño, no me imagino un bebé o un niño ya un poquito, 2, 3 años, y dice que le faltó agua. Entonces ella dice, bueno, pues como sea va a morir, pero yo no lo quiero ver morir. Entonces lo que tengo que hacer es que lo voy a dejar lejos de aquí y me siento allá. Si llora, pues no lo escucho y que se muera, ¿verdad? Pero ahí vemos la maravillosa mano de Dios. Y vemos un Dios, mis hermanos, que tiene importancia para su pueblo. Un Dios amoroso, un Dios que sabe la necesidad de cada uno de nosotros y llega a acudirnos. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Dice, y se fue y se sentó enfrente, no veré cuando el muchacho muere. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Amén. Amén, mis hermanos. Así que nosotros tenemos que alzar nuestra voz. Esa necesidad que tenemos de Dios, en medio de esa necesidad tenemos nosotros que alzar nuestra voz, alzar nuestro clamor a Dios, alzar nuestra alabanza a Dios, mis hermanos. Y créanme, mis hermanos, que ese es un momento tan maravilloso que en medio de nuestro dolor, en medio de ese vacío que tenemos y nos acercamos a Dios pidiéndole, Señor, yo tengo esa necesidad de ti, lléname, Señor, lléname. Y el Señor te va a llenar con su gracia, mis hermanos, con favores que a veces Él obra en sendero misterioso y Él hace que ocurran milagros, porque es un Dios de milagro el que tenemos, no es un Dios muerto. El salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo, y nosotros servimos a un Dios vivo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y en medio de esa situación que pasa el salmista, habían personas que lo querían desanimar, habían personas que lo querían sacar del camino. Y no es de sorprenderse cuando usted esté pasando situaciones difíciles. Le voy a contar un pequeño testimonio que está pasando, ¿verdad? No sé testimonio o historia cómo es. No voy a poner ni nombre ni decir si es alguien cercano, pero es algo triste. Una mujer dice, le dice a su hijo, oye hijo, ora por tu hijo, por tu padre, porque tu padre no es como antes, se está alejando, ya no quiere ir a la iglesia, ya dice que Dios escucha donde sea, que Dios escucha. Y cierto, Dios escucha donde sea, pero ¿sabe a quién Dios escucha? A un corazón contrito y humillado Dios escucha. Dios no puede escuchar a una persona que su corazón está lleno de orgullo, aunque su corazón está lleno de maldad. Dios escucha a un corazón contrito y humillado, como dice la palabra. Y esa persona le decía a su hijo, ora por tu padre, porque tu padre está volviendo el mismo camino que andaba antes, está haciendo la misma cosa que hacía antes. Entonces, ¿qué le puedo decir? Y dice, tu padre escucha que la persona le dice, no, que eres cristiano y por qué ahora andas acá en esto y esto. Y ¿sabes qué? Y dice la mujer, ¿sabes qué? Yo ya me quiero desanimar, me da vergüenza hasta de ir a la iglesia porque la gente habla de tu padre. Tu hermana ya no quiere ir a la iglesia porque tu padre está haciendo tal cosa que a nosotros nos avergüenza, nos da pena porque somos cristianos y como tenemos un familiar así. Y el joven le dice a su madre, mira, ¿sabes qué? Tu comunión con Dios es personal. Vete a la iglesia, alaba a Dios, glorifica a Dios. Lo único que puede hacer por ese hombre es orar por él. Y es cierto, mis hermanos, muchas veces nos desanimamos porque hay personas que a veces en la misma congregación, muchas veces, pero ¿por qué estoy yendo a la iglesia si mira, tal hermana que está haciendo esto? Los cristianos no son así. No, mis hermanos, venga a la iglesia, así son los cristianos también, porque estamos en proceso, estamos en este mundo estamos y todavía estamos luchando con algo carnal, ¿verdad? Por eso Pablo dice que tratemos cada día más de renovar lo espiritual en nosotros y de rechazar la cosa carnal en nosotros. Amén. Porque aquí el salmista llegaron y le dijeron,
oh, mira tú que sirves a Dios, que crees en Dios. A ver, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y qué causaba eso? El salmista dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, se acostaba y empezaba a llorar y a decir, Señor, ¿por qué tendrá esta gente que decirme esto? ¿Por qué viene esta calumnia? ¿Por qué viene la persona y me dice esto? ¿Dónde estás tú, Señor? A veces hasta nos puede hacer dudar de Dios. Pero mis hermanos, aunque nosotros dudemos de Dios, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre está ahí. Amén. Entonces el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Ya lo dijimos, fueron mis lágrimas, el verso 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea que ya no eran comida para este hombre, ya su pan ya era sus lágrimas. No sé si ha pasado usted ese momento, pero en la verdad es algo duro, mis hermanos. Tal vez cuando haya perdido a un ser querido, o tal vez cuando haya separado de su esposo, o tal vez problemas financieros o cualquier problema, pero cuando usted siente que ya todo se le acabó, ya no tiene solución en su vida, hay que tener cuidado porque si no acudimos a Dios, si no buscamos a esa corriente de agua que va a saciar nuestra sed, hay un peligro ahí. Lo mismo pasó conmigo. ¿Cuál era? Yo no conocía de Dios. ¿Y qué era lo que el diablo te dice? Mejor quítate la vida porque ¿de qué sirve vivir? Te quita la vida y se acaba todo. Pero es una mentira, mis hermanos. Porque el Señor nos hizo, nos creó conforme a su imagen y su semejanza. Y Él preparó algo grande para nosotros, ¿verdad? Allá en el cielo dice su palabra. Entonces, ahora como hijo de Dios hay que tener en claro que también tenemos la vida eterna. Y en la vida eterna, mis hermanos, no tiene nada que ver con este mundo. Es algo maravilloso. Allá donde vayamos no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber necesidad de un carro de lujo, no va a haber necesidad de muchas cosas materiales. Ahí vamos a estar con el Señor y Él va a ser nuestro centro de atención, ¿verdad? Amén. Entonces, el salmista dice que se la pasaba llorando porque se cuestionaba, la persona le decía, ¿dónde está tu Dios entonces? Y dice, y luego él empieza a recordar los buenos momentos que Dios hacía en su vida. Entonces, mis hermanos, por eso es tan importante tener en cuenta todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Ha llegado un momento que has querido rendirte, has querido tirar la toalla, pero cuando recuerdas, no, pero espérate. Y no eres tú, porque es el Espíritu Santo que te está diciendo, acuérdate dónde te saqué. Acuérdate que cuando no tenías nada yo te di. Acuérdate que estabas esclavizado en el pecado, allí hundido en el pecado, estabas en tu delito, pero Cristo murió por tus pecados y te llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Entonces el salmista dice, en el verso 4 dice el salmista, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza y del pueblo en fiesta. Amén. Eso tiene que ser nuestro gozo, mis hermanos. Cuando recordamos que cuando el enemigo viene a poner confusión en nuestra mente, que de qué sirve ir a la iglesia, que no vamos a ser tan religiosos, no, mis hermanos, venimos aquí a alabar a Dios porque Dios salvó a cada uno de nosotros. Dios me salvó a mí, me salvó a mi esposa, salvó a mi madre allá en México, y es algo digno de dar gloria a Dios por eso. Y aunque yo no tengo lo que quiero, ni lo que quisiera tener, aunque no lo tengo en este momento, yo le doy gloria a Dios por todas las cosas que ha hecho Dios en mi vida. Eso es lo que tenemos que recordar, mis hermanos. En el momento de dificultad, momento de necesidad, momento cuando quieres tirar la toalla, acuérdate de eso, mi hermano. Las cosas grandes, cuán grandes cosas y maravillosas Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Como dijo Job, ¿acaso le vamos a dar gloria a Dios nomás por lo bueno que nos da? ¿Acaso vamos a alabar a Dios porque nomás nos da lo bueno? Pero si nos quita algo, no lo debemos de alabar por eso. Tenemos que alabarlo en todo tiempo, mi hermano. Amén. El salmista dice que él
Se acordó cuando él condujía a la multitud, a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque era un cantor, era un levita de Dios. Amén. Y usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Es un cantor, es un levita de Dios, es el atalaya, es el que anuncia la palabra de Dios allá afuera a las multitudes. Entonces, dice el verso 5, ya empezaba él: ¿por qué te abates, alma mía, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Amén, mis hermanos, se dan cuenta que muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos. Hay que reconocer que aún sin fuerza para seguir adelante, hay que reconocer que aún sin fuerza debemos de seguir adelante, darle gloria a Dios, darle alabanza y buscarlo cada día. Amén. Yo no sé qué situación esté pasando usted ahorita, o tal vez anda sediento en la palabra de Dios, lo cual es algo bueno, porque debemos reconocer que tenemos esa necesidad de Dios. Jesucristo iba caminando con sus discípulos y dice la palabra que se acerca a un pozo, ¿verdad? A un pozo, y ahí estaba una mujer sentada. Y él le pide y le dice: dame de beber. Dame de beber, le dice en el Juan. Si quiere, vamos allá en el libro de San Juan 4:13. San Juan 4:13. Amén. Dice la palabra del Señor. Y respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Jesús se acercó a ese pozo y estaba una mujer, la mujer samaritana, como muchos sabemos, conocemos por la historia o hemos escuchado en la alabanza que ha cantado el hermano Camilo, la mujer samaritana. Dice la palabra que ella estaba ahí sentada y pasando Jesús le dijo: dame un poco de agua de beber. Y la mujer le dice: Señor, pero ¿cómo tú, siendo judío y yo samaritana, tú me pides de beber agua? Sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos, ¿verdad? Empieza ella a hablarle al Señor y los discípulos se sorprenden y dicen: mira, está hablando con una mujer. O sea, como que en ese tiempo era algo, no era algo común ver a un hombre hablando con una mujer, y mucho menos una samaritana. Entonces Jesús se acerca y le dice: dame de beber de ese agua, dame un poquito de agua. Pero sabemos que Dios se acercó a ella para ofrecerle algo mejor. Él sabía la necesidad de esa mujer. Esa mujer se acerca al pozo todos los días porque sabe que tiene una necesidad de saciar su sed natural que tiene, pero no había percatado que tiene una sed espiritual que tenía que ser saciada. Entonces Cristo llega y le confronta y le dice, y dice ella: no, Señor, ¿cómo puedo yo darte de beber agua? Si tú eres judío, yo soy samaritana, y a los cuales no nos llevamos bien. Entonces ella le dice: mujer, pero mira, tú vienes aquí a buscar agua para saciar la sed, pero yo sé que tú tienes una sed más grande, que es la sed de mi palabra, ¿verdad? Es la sed de la palabra de Dios. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Yo tengo esa agua que tú necesitas. Yo tengo esa agua que tú necesitas, que esta agua que te ofrezco no te va a dar sed jamás. Y la mujer dice: oh, pero ¿cómo puede ser posible eso, verdad? Señor, dame de beber de ese agua para que yo no venga a buscar agua en este pozo todos los días de mi vida. Me acuerdo de mi pueblo que antes, cuando no había habíamos puesto las tuberías en los cerros para agarrar agua de los arroyitos que estaban en los cerros. En el pueblo había un pozo grande y todas las personas llegaban a ese lugar para sacar agua. Llevaban su cubeta, lo amarraban con un mecate, le decimos, y sacaban y jalaban y llenaban su bote y iban para la casa.
Más o menos así en ese tiempo de la mujer, tal vez llegaba y sacaba agua para llevar, pero Jesucristo se acercó a ella. Pero ella tuvo que venir al pozo, a lo cual nos enseña a nosotros que Jesucristo siempre está ahí. Nosotros tenemos que acercarnos a Él, ¿verdad? Hay que acercarnos a Él con un corazón humillado, con un corazón sencillo, a lo cual Él no rechaza jamás. Entonces, mis hermanos, ya estoy para culminar. Esto no es muy largo, es algo pequeño, pero de gran ayuda para mí y espero que sea de gran ayuda para nosotros, ¿verdad? Entonces dice que Él le ofreció esa agua que necesita. Yo no sé qué sed tiene usted, más que la palabra de Dios. Y créanme, mis hermanos, que si venimos a Cristo, Él sabe qué hacer con nosotros. Allá afuera no tenemos solución. Allá afuera no tenemos, tal vez queremos solucionarlo con dinero, si yo gano mucho dinero, puedo comprar mi salud. Si yo gano mucho dinero, puedo comprar mi alegría. Si yo gano mucho dinero, la paz va a venir a mí. Pero en realidad no, mis hermanos. Todo eso no te ofrece. Tal vez te va a ofrecer una paz que algo va a ser pasajero. Pero la única paz que va a permanecer en tu vida es tu confianza en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por último, mis hermanos, quiero leerle este versículo que dice en San Juan 7:37 hasta el 38. Dice: el último día de la fiesta era más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, que beba, como dice la Escritura, y del interior de aquel correrá ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Que si usted tiene necesidad y tiene sed, acérquese a Jesucristo, que Él nos ofrece agua como corriente, esa fuente que va a fluir en nuestra vida. Y a pesar de todos los problemas, de todas las cosas malas que estén pasando, estamos confiados y estamos tranquilos en Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la pequeña palabra que nos ha traído el día de hoy. Amén. Así que vamos a orar antes de entregarle al pastor aquí. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres esa fuente que nosotros necesitamos, Señor. Tú eres esa agua, Señor, que sacia nuestra sed, Señor, que sacia nuestro corazón, Señor. A veces venimos a la iglesia con ese vacío, a veces venimos tristes, a veces venimos cansados, a veces sin ganas venimos, Señor. Pero tú siempre estás ahí, Señor, para sustentarnos, para levantarnos, Señor, para animarnos, Señor, y para guiarnos, Señor, en victoria, como dice tu palabra, Señor. Mira, Señor, tu pueblo está aquí, Padre. Yo no sé cuál es la necesidad de ellos, Señor, más que material, Señor. Yo te ruego, Señor, que llene su corazón, Padre, que llene ese vacío, Señor, espiritual, Padre, que llene, Señor, con tu palabra, Señor, con tu verdad, Señor. Señor, porque como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si allá en el mundo, Señor, está lleno, Señor, de maldades, Señor? Está lleno, Señor, de cosas que la gente pone en precio, a la cual nosotros no podemos alcanzar, Señor. Pero a ti venimos, Señor, gratuitamente, Señor, porque tú ofreces esa agua de vida eterna, Señor. Tú ofreces esa paz a la cual el mundo no entiende, Señor. Que aún en medio de la enfermedad, Señor, estamos felices y estamos confiados, Señor, que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, Señor, al cual tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Mira, Señor, a nuestros jóvenes también, Señor. Guíalos en tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que con quién limpiará el joven su camino, sino con guardar tu palabra y con ponerlo en práctica, Señor. Como padre, Señor, muchas veces tenemos esa preocupación de nuestros hijos, de cómo ellos viven, pero Señor, llénanos con tu palabra, Señor, porque solamente si nos acercamos a ti, Señor, podemos nosotros guiar a nuestros hijos, Señor. Podemos guiar a nuestros hermanos, Señor.
Oro también, Señor, por los líderes, Señor. También, Señor, ellos pasan necesidades, Padre. Pero tú, como lo has dicho, Señor, cualquiera, Señor, que tiene hambre y sed de justicia, Señor, solamente que se acerque a ti, Señor, humillado, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, Señor. Tú dices tu palabra que a lo cual tú no desecharás jamás, Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.